Buenos días, ¿cómo están? Esta semana nueva que estamos empezando, ¿verdad? Debemos darle gracias a Dios y pues empezarla con actitud positiva, ¿verdad? Vamos a aprender cosas nuevas esta semana, espero que estén open mind, ¿verdad? Para que todos puedan aprender. Dice el tema número 2 que nos corresponde hoy lunes. Adición de las medidas de los ángulos de un triángulo. En el tema anterior, ¿verdad? Aprendimos la clasificación de los triángulos. Se clasifican, ¿verdad? De dos maneras. Por las medidas de los lados y la otra por la medida de los ángulos. Ahora nosotros vamos a aprender. ¿Recuerdan ustedes la palabra adición? Cuando dice adición, ¿a qué se refiere? Vamos a sumar, ¿verdad? Adición es sumar. Dice el primer ejercicio. Mida con su transportador los ángulos de los siguientes triángulos y luego conteste. Usted va a medir la medida del ángulo C, la medida del ángulo D con su transportador. Ahí en su libro le va a tomar la medida a cada uno de esos ángulos y va a responder, ¿verdad? De ahí dice, calcule las adiciones. Cuando usted ya haya sacado aquí las medidas de cada uno de estos ángulos, pues va a sumar el ángulo C más el B más el A, el ángulo D, el E más el F. Usted lo va a sumar y después, según las sumas anteriores, ¿qué puede concluir? Ahí le va a salir algo, ¿verdad? Y usted hágalo y va a ver. Dice... Los teoremas sobre la adición de las medidas de los ángulos de un triángulo se deducen así. Mire, no tiene por qué confundirse ni asustarse al mirar ese montón de símbolos pequeñitos, ¿verdad? Esos solo son símbolos que se usan, letra griega, ¿verdad? Más que todo, esas que usted ve ahí, por ejemplo, dice, si observen la imagen que la recta L es paralela al lado AC. Los ángulos, y vemos eso ahí, ¿verdad? Son adyacentes. Esos son símbolos griegos, ¿verdad? Que uno utiliza, como ahí también puede ir una letra, un número, no tiene nada en particular. La B es la beta, ¿verdad? La primera que usted ve ahí es la beta. Esa que está ahí como A es alfa. El circulito, ¿verdad? Que está partido por la mitad se llama teta. Más adelante nos va a aparecer una Y, es como una Y, esa es gamma, ¿verdad? Observemos aquí, ángulos internos de un triángulo. La suma de las medidas de todos los ángulos internos de un triángulo es 180. Eso también usted lo puede anotar, así como hizo las clasificaciones de los triángulos en un papelito aparte. ¿Qué es lo que va a poner? Los ángulos internos de todo triángulo debe de sumar 180. Eso es fijo, ¿verdad? Eso no va a cambiar. Ángulos internos de un triángulo. La suma de las medidas de todos los ángulos internos de un triángulo es 180. Aquí usted ve un montón de cosas, como le digo, que suman. Suman beta, alfa y teta, y tiene que dar 180 porque son ángulos internos, o sea, ángulos que están adentro encerrados por este triángulo. Dice, la recta L es paralela a la AC, o sea, la recta L que usted ve aquí es paralela a la AC, ¿verdad? Entonces dice, la medida del ángulo de teta es igual a la medida del ángulo de teta y a la medida del ángulo de beta, que es igual a la medida del ángulo de beta. Aquí ustedes van a tender a confundir mucho. Entonces, ¿qué es lo básico? Los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser 180. Cuando usted saque las medidas de los ángulos internos, recuerde, todos los que están aquí adentro del triángulo va a sumar 180.
Ahora bien, vamos a ver los ángulos externos, o sea, los ángulos que están afuera. ¿Qué debemos hacer para sacar eso? Alargar el triángulo un poquito, ¿verdad? Eso es lo que se debe hacer. Usted alarga el triángulo un poquito y ya puede sacar los ángulos externos, o sea, los ángulos que están afuera del triángulo. Entonces, por estar afuera son ángulos suplementarios, ¿verdad? Y los ángulos suplementarios sabemos que van a medir 180. Pero luego dice, la suma de la medida de todos los ángulos externos de un triángulo es 360 grados. Recuerde, los ángulos internos van a medir 180 siempre. Y los ángulos externos, o sea, los ángulos de afuera, van a medir 360, o sea, el doble, ¿verdad? Recuerde eso, los ángulos internos van a medir 180. Los ángulos externos van a medir 360, ¿verdad? Y aquí pues dan una explicación. Aquí está, mire, igual alfa, beta, gamma y se ponen a sacar todo eso, pero usted enfóquese nada más en estos dos cuadritos, ¿verdad? Los ángulos internos de un triángulo miden 180 y los ángulos externos de un triángulo miden 360, ¿verdad? Veamos los ejercicios propuestos. Bien sencillo, ya van a ver. Dice, complete las siguientes tablas. Miren el primer cuadro. Ángulos internos. Ángulos internos. ¿Cuánto miden los ángulos internos? Van a medir 180. Entonces, los tres ángulos que se formen aquí deben medir 180. Por ejemplo, tenemos ahí 30 grados más 60 grados son 90 grados, ¿verdad? Entonces, un ángulo de cuánto hace falta ahí para que mida 180? Un ángulo de 90, ¿verdad? Entonces, usted va a completar ahí con 90 grados. El número 2, 55 grados más 100 grados, tenemos 155 grados. Y como son ángulos internos, deben medir 180. ¿Cuánto nos hace falta? 25 grados, ¿verdad? 25 grados es lo que va a ir aquí para que los tres sumen 180. Y así usted va a buscar la medida de los otros ángulos que hacen falta. Recuerde que todos aquí deben sumar 180, ¿verdad? 180, 180, 180 y 180. Ahora en el siguiente cuadro, medidas de los ángulos externos. Recuerde que los ángulos externos miden 360 grados. Ya tenemos ahí 122.5 y 90.5. ¿Cuánto nos hace falta ahí para que se nos forme 360? Nos hace falta un ángulo de 147 grados que va a ir aquí en esta línea. Recuerde, el 1 va a medir 360, toda la suma, el 2 360, el 3 360 y el 4 360, porque está pidiendo ángulos externos, ¿verdad? Recuerde, ángulos internos miden 180, la suma de los tres, ¿verdad? Y de los externos mide 360, la suma de los tres. Dice, calcule la medida del ángulo desconocido de cada triángulo. Vemos aquí, está, le voy a hacer el primero para que ustedes se fijen que es a puro despeje y es bien sencillo. Observemos, estos son ángulos internos, entonces nos van a sumar. Esta suma de esto tiene que ser 180, ¿verdad? Recuerde eso, téngalo presente si son ángulos internos o externos. Si usted ve el otro ejercicio, le está pidiendo los ángulos externos, entonces la suma de todos estos va a ser 360. Le voy a hacer el primero. Observemos aquí en el cuaderno. Dice 50 grados más 70, ¿verdad? Es el otro. Sí, 70 grados más X más 30 X más 30 grados. Todo esto lo vamos a igualar ¿a cuánto? A 180, porque si nosotros observamos la figura, son ángulos
internos. Entonces igual a 180, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner X va a ser igual ¿a cuánto? A 180 más, esto los tenemos que sumar aquí, ¿verdad? Vamos a hacer esta suma, más 70 más 30, ¿verdad? Entonces, X va a ser igual a 180. No, aquí es menos, porque todo esto están sumando, te van a ir a restar. 50 más 70 son 120, más 30 son 150, ¿verdad? Miren, son 150. Entonces, X, recuerde que todo esto son grados, ¿verdad? Eso debemos de tenerlo siempre presente. Entonces, X va a ser igual a 30 grados. Entonces, como ya sabemos el valor de X y dice que el ángulo mide X más 30, entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice que el ángulo mide X más 30 grados. Entonces, ya sabemos cuánto vale X, que vale 30. Entonces, 30 más 30 grados. Entonces, ¿cuánto va a valer ese ángulo que hace falta? 60 grados, ¿verdad? Eso es lo que va a valer este ángulo que aparece en la parte de aquí. Comprobemos a ver si es verdad. 70 más 50 son 120, ¿verdad? Más 60 que nos dio el resultado de aquí va a sumar 180. Recuerde, son ángulos internos y la suma de los tres ángulos internos nos debe dar 180. Cuando usted calcule, este ángulo le va a tener que dar 360, ¿verdad? Trabaje entonces en esos ejercicios y luego da otro ejercicio acá. Trabaje en ellos. Si tiene duda, me escribe, ¿verdad?